Bueno, en este video vamos a aplicar lo que vendría siendo la teoría de lo que es la estructura del mercado. Vamos a explicar cómo se estructuran los mercados, los tipos de estructura que tienen los mercados, que existen también, y vamos a hablar un poco de qué hay que hacer ante este tipo de estructura. ¿Ok? Lo principal, ¿ok?, sería saber que existen tres tipos de estructura. La principal estructura es la que nos va a decir hacia dónde tenemos que operar nosotros. Ok, pero antes de saber o antes de pensar en operar, tenemos que identificar obviamente qué tipo de estructura tenemos. Esto es bastante básico, pero ya, como siempre lo digo, poco a poco vamos a ir subiendo el nivel en este canal educativo. Cuando hablamos de una estructura, ok, tenemos que prestarle atención o en cuanto a mercados o a gráficos que estén conformados por velas japonesas, vamos a prestarle atención a los movimientos llamados altos, ok, altos y bajos, ok, altos y bajos. Los altos son básicamente movimientos hacia arriba que son expulsados posteriormente hacia abajo. Básicamente que algo va subiendo y posteriormente empieza a bajar porque se encuentra con una posible resistencia. Cuando hace ese alto se estaría creando lo que vendría siendo un pico, ¿okay? Este movimiento que estamos viendo acá, eso es un alto. Y el bajo sería completamente lo contrario, ¿okay? Un movimiento bajista, ¿okay?, que de un momento a otro comienza a ser alcista y deja lo que vendría siendo el pico, en este caso hacia abajo. ¿Okay? Eso es un bajo. Básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta siempre estos picos y tenemos que aprender a identificar que no es lo mismo decirle a esto un bajo a decirle a esto. Entre este de acá y este de acá, el bajo es este. ¿Okay? Tiene que verse claramente el movimiento de que fue un bajo, no un mini bajo. ¿Okay? Esto puede ser un bajo, pero en otra temporalidad, tal vez menor. Entonces, saliendo de lo que vendría siendo las temporalidades y eso, las estructuras están conformadas conformadas por la estructura alcista, ¿okay? Esa es la estructura que básicamente, a ver cómo lo defino. ¿Qué es una estructura alcista? Una estructura alcista es aquella que está conformada por altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos también. ¿Cómo saber cuándo son altos más altos y bajos más altos? Simplemente tenemos que ver el anterior. Ok, vamos a aplicarlo. Esto es un alto, ya lo nombramos, y esto es un bajo, ya lo nombramos también. Pero ahora, si esto es un alto y esto es un bajo, ¿qué vendría siendo esto de acá? ¿Y qué vendría siendo esto de acá? ¿Un alto y un bajo? Sí, es verdad. Pero a medida que nosotros vayamos avanzando, solamente el primero se le identifica como alto y como bajo. Los siguientes serán altos más altos o bajos más altos. Pueden ser altos y bajos, pero únicamente si tienen el mismo tamaño. Ok, esto puede ser bastante confuso. Vamos a llevarlo a la práctica para que lo entiendan. Este alto de acá es más alto que el anterior. Por ende, nosotros tenemos que identificarlo como un alto más alto. ¿Ok? Esto es un alto más alto. Este bajo de acá, ¿ok?, es más alto que el anterior. Hay distancia hacia arriba, por lo tanto, este de acá es más alto que el anterior. ¿Ok? Es pura lógica. Aquí no estamos sacando ninguna fórmula, ninguna ecuación, nada por el estilo. Únicamente estamos, por así decirlo, aplicando la lógica, ¿no? Este bajo de acá se ve más alto que el anterior, por lo tanto a este lo identificamos como bajo más alto, es decir, BA, las siglas, ¿ok? Si este estaba más alto que este y le pusimos alto más alto, este también está más alto que este y le ponemos también alto más alto, ¿ok? Si se ponen a ver, simplemente para saber si esto es un alto más alto o esto es un bajo más alto, tenemos que ver siempre el anterior, ¿ok? El anterior nos va a decir que es el actual, ¿ok? Aquí esto sería así, bien, ¿ok? Y esto de acá sería un alto más alto y nuevamente esto es un bajo más alto. Acá nosotros estaríamos en presencia de una estructura alcista. Como lo dije al principio, una estructura alcista es aquella que está conformada por altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Ahora, ¿qué pasa si una estructura alcista tiene altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, pero en alguna de esas estructuras, básicamente de esos puntos estructurales, mejor dicho, algunos de esos altos o algunos de esos bajos no son alcistas? Para que me entiendan, si este alto de acá fuera llegar hasta aquí, es decir, hasta el mismo tamaño que el anterior, ¿ok? Algo así.
pasaría si este alto fuera del mismo tamaño que el anterior? Es decir, que este. Si fuera del mismo tamaño, nosotros lo vamos a identificar únicamente como alto. Si no hay diferencia para arriba o para abajo, simplemente lo nombramos como alto. Si no es más alto ni más bajo considerablemente, lo dejamos como alto. Igualmente con los bajos. Si los bajos no son considerablemente más altos o más bajos, simplemente los dejamos como bajo. ¿Okay? Únicamente en esos casos se repiten los puntos estructurales. ¿Okay? De ahí en adelante vamos a tener altos más altos o bajos más altos. Ahora, no quiero tocar el tema de los rompimientos de estructuras en este video, pero próximamente los vamos a estar aplicando, no se preocupen. Pero bueno, básicamente en una estructura alcista, la cual está conformada por altos más altos y bajos más altos, nosotros debemos buscar únicamente compras. ¿Ok? Únicamente compras. En una estructura bajista, en este caso, ¿ok? Es básicamente es una tendencia la cual está conformada por altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. ¿Ok? Ojo, se me olvida, pero que haya aquí un alto y que haya aquí un bajo no quiere decir que haya que dejar de comprar. Simplemente cuando nosotros tenemos una estructura que está conformada por altos y bajos cada vez más altos, nosotros simplemente sabemos que tenemos que comprar, ¿ok? Porque es una estructura alcista. Lo mismo sería pero lo contrario obviamente para la estructura bajista, ¿okay? Lo mismo pero al mismo tiempo lo contrario, ¿okay? Es el mismo ejemplo, la misma forma de identificar los puntos estructurales pero para abajo, ¿okay? Esto vendría siendo un alto y esto vendría siendo un bajo, ¿okay? Pero ahora si vamos a aplicar lo que aplicamos anteriormente, este alto de acá está más abajo que el anterior, ¿okay? Por ende esto sería un alto más bajo y lo identificamos con una A y con una B. Este punto estructural de acá es un bajo más bajo. ¿Por qué? Porque este bajo de acá está más abajo que este actual. Que el anterior, perdón. ¿Okay? Este actual está más abajo que el anterior. Vamos al siguiente. Este alto de acá es lo mismo. Alto más bajo. ¿Por qué? Porque está más abajo que el anterior. El actual está más abajo que el anterior. Y este lo mismo, más de lo mismo. Este bajo actual está más abajo que el anterior. Igualmente, si estos dos altos llegaran a ser de la misma, estuvieran en el mismo, a la misma altura, ¿ok? Simplemente se le identifica como un alto. Igualmente con los bajos, si estos bajos estuvieran a la misma altura, se le identifica únicamente como un bajo, ¿ok? Ahora, eso es básicamente para identificar. En una estructura alcista, si nosotros estamos analizando el mercado y vemos que la estructura está conformada por altos más altos y bajos más altos, sabemos que la estructura es alcista, por ende tenemos que comprar. Si nosotros tenemos una estructura bajista, la cual obviamente tiene que estar conformada por bajos más bajos y altos más bajos, sabemos que tenemos que vender. ¿Qué pasa? Que también hay una estructura la cual es confusa, ¿ok? Que confunde y mucho, ¿ok? Que es la estructura consolidada o la estructura en rango, ¿ok? Es una estructura que básicamente no nos dice nada, ¿ok? Esto es un alto, esto es un bajo, esto es un alto, a ver, para que no se confundan, esto es otro alto. Si se ponen a ver, no hace altos más altos y tampoco hace bajos más altos ni bajos más bajos, nada, simplemente repite, ¿ok? Está en un rango. Si se ponen a ver, ni sube ni baja, o sube un poquito y vuelve a bajar ese poquito que subió, ¿ok? Eso es una estructura en rango. Y como ustedes sabrán, por lo menos en Forex, no hay una opción alterna a comprar o a vender. Únicamente están esas dos opciones. Por ende, ¿qué pasa? Si solamente podemos comprar y solamente podemos vender, ¿qué vamos a hacer en este tipo de estructura? En este tipo de estructura no hay tendencia, no hay estructura como tal, simplemente está consolidado. Por ende, si no se puede ni comprar ni vender, en esta estructura no se opera. ¿Okay? Es muy importante. Si la estructura no está conformada por altos más altos y bajos más altos, no es alcista. Y si no está conformada por bajos más bajos ni altos más bajos, no es bajista tampoco. Por ende, es una consolidación. Y en las consolidaciones simplemente no se opera. Ok, vamos a aplicar estos ejemplos que acabamos de aplicar en un gráfico, ¿ok? Quiero que sepan algo. Esto es un poquito de Forex básico, pero aquí arriba hay temporalidades. Nosotros vamos a aprender a identificar la estructura en H4, pero quiero que sepan una cosa, que en H4 sea alcista no quiere decir que en H1 también lo sea, ¿ok? Eso va un poco con lo que vendría siendo la fractalidad del mercado, ¿ok? El mercado puede, en un mismo par, pueden haber tres
diferentes estructuras. En H1 puede ser alcista, en H4 bajista, y en un día puede estar consolidado. ¿Okay? Eso es posible y es más normal de lo que creen. ¿Okay? Sin embargo, a lo largo de este curso vamos a saber cómo aprovechar estos movimientos y saber cuál es la tendencia o la tendencia principal, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a lo siguiente. Vamos a aplicar esas rayitas que hice acá arriba, vamos a aplicarla con las velas que nosotros vemos en el mercado. ¿Okay? Por ejemplo, yo quiero que ustedes se dejen guiar únicamente por los movimientos grandes. O sea que básicamente el alto de aquí, ¿verdad? Que se vea que es un alto. No que es un movimiento pequeño ni nada por el estilo. Que se vea que es un alto. Y el bajo, que se vea también que es un movimiento hacia abajo. Que por así decirlo deja la figura que nosotros siempre vemos. Que se vea esto. ¿Ok? No que se vea esto. Esto no es un bajo. ¿Ok? No. Entonces, para que me entiendan. Vamos al ejemplo. Esto de acá no es un bajo. Esto de acá no es un bajo. Esto de acá sí es un bajo. ¿Ok? Lo mismo pasa con los altos. Vamos a ver si veo. Tengo un ejemplo por acá. Esto de acá no es un alto. Esto de acá sí parece más un alto. No es el mejor ejemplo, pero sí parece por lo menos más un alto. ¿Ok? Entonces quiero que se dejen guiar por los movimientos grandes, no por los pequeños movimientos que se dan así. Estos no son altos, ¿ok? Y estos no son bajos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Hacemos así, así, ¿verdad? Así y así. Entonces empezamos a graficar y identificar qué tipo de estructura tenemos, ¿ok? Entonces, esto, como les dije al principio, siempre va a ser un alto y esto siempre va a ser un bajo. ¿Ok? Entonces, si esto es un alto y esto es un bajo, esto de acá arriba, este pico hacia arriba, es un alto más alto. ¿Por qué? Porque este alto actual, ¿verdad? Está más arriba que el alto anterior. Pura lógica. Entonces, si este bajo actual está más arriba que el anterior, es un bajo más alto. ¿Ok? Por ende, tenemos estructura, al parecer, alcista, ¿no? Entonces, vamos a dejarnos guiar por el movimiento grande. Esto de acá es un alto más alto. Si se ponen a ver, hace el movimiento de un alto. Básicamente así. O en este caso, se parece más así. ¿Ok? Y luego baja. Pero esto es un alto. A diferencia de esto, que si fijan, no parece un alto precisamente. Déjense guiar por la tendencia grande, no por el movimiento grande, no por los pequeños movimientos que se dan. Y cuando me refiero a esto, no se dejen guiar por esto, sino déjense guiar por esto. ¿Ok? Posteriormente tenemos una estructura acá que baja así y vuelve a ser así, que básicamente sería todo este movimiento. Y sería un bajo más alto. ¿Por qué sería un bajo más alto? A ver, perdón. ¿Por qué sería un bajo más alto? Porque si se ponen a ver, este bajo de acá es más alto que el anterior. Ok, entonces en este tipo de estructura vemos que tenemos una estructura conformada por altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Ok, por ende sería una estructura alcista. Ok, esto sería una estructura alcista. Cuando tenemos este tipo de estructuras, nosotros únicamente tenemos que buscar compras. Ok, no hay que buscar ventas en una estructura alcista. Por ende, porque si lo hacemos, se nos vendría en contra del mercado. Ok, eso es una estructura alcista. ¿Okay? Vamos a buscar el mismo ejemplo, pero para una estructura bajista. ¿Okay? Vamos a ver, por ejemplo, acá. ¿Okay? Fíjense el movimiento grande. Déjense guiar por el movimiento grande. No se dejen guiar por lo que está en el medio del movimiento. Déjense guiar por el movimiento grande. Así se identifican las estructuras. ¿Okay? Esto es un alto. ¿Okay? Y esto es un bajo. ¿Okay? Esto de acá. Vamos a hacerlo así. Esto de acá es un alto más bajo. ¿Por qué es un alto más bajo? Porque si ustedes se ponen a ver, este alto actual está más abajo que el alto anterior. ¿Okay? Y se identifica como un alto más bajo. Ahora, este es el bajo anterior y este es el actual. Por ende, este actual está más abajo. Por ende, sería un bajo más bajo, es decir, W. ¿Okay? Este alto está más abajo que el anterior, por ende sería un alto más bajo. Bien. Y por último, acá tenemos un bajo más bajo.
básicamente aquí tenemos una estructura bajista, ¿ok? En el momento que nosotros nos damos cuenta que hace un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo otra vez, aquí tenemos que buscar ventas, ¿ok? Pero como se pueden ver, o pueden apreciar, el movimiento luego se vuelve alcista. ¿Qué quiero decir con esto? Que una estructura bajista no es eterna. El mercado está en constante movimiento, por ende en constantes veces, o sea, en múltiples veces, perdón, se puede apreciar un cambio de tendencia, un cambio de estructura, ¿ok? Eh, en la próxima clase, ¿ok? Que aspiro que sea el próximo miércoles. Ya saben que vamos a estar en este canal educativo enviando videos los días miércoles. Dicho día vamos a explicar lo que vendría siendo eso. Cuando una estructura alcista pasa a ser bajista y cuando una estructura bajista pasa a ser alcista. Y bueno, esto es básicamente lo que quería explicarles, cómo identificar estas estructuras. Evidentemente en este último ejemplo la estructura es bajista, por ende tenemos que buscar ventas. Ya en las próximas clases, como les menciono, vamos a aprender a cómo saber cuándo se rompió una estructura y cuándo hay que dejar de comprar para vender o cuándo hay que dejar de vender para comprar. Y bueno, esto fue todo, muchas gracias.